Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Voy a compartir la semana número 7. A ver un momento, por favor. Bien, ahí ustedes en pantalla están observando el contenido de la semana número 7 del ciclo escolar 2023. Vamos a revisar concepto de porcentaje, descuentos y aumentos sucesivos, variación porcentual y aplicaciones comerciales. Aplicaciones comerciales. Ahí está. Bien. Porcentaje. El porcentaje es el resultado de aplicar el tanto por ciento a una determinada cantidad. Es decir, si dividimos una cantidad en 100 partes iguales y tomamos un número m de esas partes, nos estamos refiriendo al m por ciento, y ahí tienen la notación, y se escribe de esta forma. M por ciento, m sobre 100, ¿no? La idea de dividir una cantidad en 100 partes iguales. Ese m representa la parte y el 100 el todo. El total igual al 100%. Y ese 100% sería 100 sobre 100 igual a la unidad. Así el m por ciento de una cantidad c va a ser igual m por ciento de c igual a m sobre 100 por el valor de c. Ejemplo. El 30% de 80 es. Entonces ahí colocas 30 sobre 100 de 80. Cancela los ceros y sería 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. Propiedad. Toda cantidad representa el 100% de sí misma. Es decir, 100% de C es igual a C. Recuerda que 100% es igual a 1. Es por esa razón que C es igual a C. Ejemplo, C más 40% de C. Este 1 es igual al 100%. Entonces vendría a ser 140% de C. C menos 40% de C. Este vendría a ser 100%. Ahora resto 100% menos 40%. Y eso nos da un total del 60% de C. Bien, jóvenes, ahí ustedes tienen la definición de porcentaje y esta propiedad, ¿no? Donde toda cantidad representa el 100% de sí misma, es decir, 1 igual a 100%. Bien, jóvenes, tómenle captura de pantalla. Tómenle captura de pantalla. Bien. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Ahora tenemos descuentos y aumentos sucesivos. Descuentos y aumentos sucesivos. Ejemplos. ¿A qué descuento único equivalen dos descuentos sucesivos del 20% y 30%? ¿A qué descuento único equivalen dos descuentos sucesivos del 20 y 30%? Entonces, el primer descuento es el 20%, cantidad final, y ese descuento del 20% sería el 80% de la cantidad inicial. Luego hay otro descuento del 30%, y eso sería
el 70% del 80% de la cantidad inicial. Pero tenemos que 70% es 70 sobre 100 por el 80%. Observa que los dos ceros se cancelan y queda 7 por 6, 56% de la cantidad inicial. Por lo tanto, el descuento único vendría a ser igual, o sería equivalente, a 100% menos 56%. Y eso nos da un total de 44%. Ese vendría a ser entonces el descuento único, que equivalen a los descuentos sucesivos del 20 y 30%. ¿Ok? Bien. 2. Ejemplo 2. ¿A qué descuento único equivalen tres descuentos sucesivos del 10, 20% y 30%? Entonces la cantidad final vendría a ser: el primer descuento es el 10%, entonces vendría a ser el 90% de la cantidad inicial. Luego vendría a ser el 20%, entonces vendría a ser el 80% del 90% de la cantidad inicial. Luego hay un tercer descuento del 30%, entonces vendría a ser el 70% del 80%, 90% de la cantidad inicial. Entonces 70%, 70 sobre 100, 80%, 80 sobre 100 de 90%. 3 ceros se cancelan, 3 ceros se cancela, queda un 10 debajo y queda 7 por 8 por 9 sobre 10. Eso nos da 50,4% de la cantidad inicial. Por lo tanto, el descuento único equivalente es, descuento único sería 100% menos 50,4%. Y eso nos da un total de 49,6%. Ahí está. Bien. Ejemplo 3. ¿A qué aumento único equivalen dos aumentos sucesivos del 20 y 30%? Cantidad final. Si hay un aumento del 20%, entonces vendría a ser 120% de la cantidad inicial. Y 30%, es decir, 130% del 120% de la cantidad inicial. Entonces, acá haciendo las cuentas, 130%, 130 sobre 100 por 120%. Acá cancelan los dos ceros y 12 por 13, 156% de la cantidad inicial. Por lo tanto, el aumento único equivalente es 156% menos 100%. Y eso nos da 56% de la cantidad inicial. Bien, jóvenes, ahí tienes entonces ejemplos de aplicación de descuento y aumentos sucesivos. Pueden tomarle captura de pantalla. Tómenle captura de pantalla. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar. Variación porcentual. Se utiliza para describir la diferencia entre un valor final y uno inicial. Se utiliza para describir la diferencia entre un valor final y uno inicial, en términos de porcentaje, con respecto al valor inicial. Se puede calcular la variación porcentual con la siguiente fórmula. Veamos la fórmula. Ahí está. Variación porcentual es igual al valor final menos valor inicial sobre valor inicial por el 100%. Veamos un ejemplo. Si el precio de un artículo subió de 400 a 600 soles, pregunta, ¿en qué porcentaje aumentó el precio?
Entonces, es claro que el valor inicial final es 600, valor inicial 400 sobre 400 por 100%. ¿Ok? Entonces, 600 menos 400 es 200. 200 entre 400, eso es un medio. Y la mitad del 100% vendría a ser 50%. Por lo tanto, el precio aumentó en 50%. ¿No? El 50% de 400 es 200, entonces la suma es 600. Bien, joven. Tómele ahí captura de pantalla a este concepto de variación porcentual y su ejemplo. Bien, entonces vamos avanzando. Vamos avanzando. Ejemplo. Si a un rectángulo se le aumentara su largo en un 20% y se disminuyera su ancho en un 20%, pregunta, ¿en qué porcentaje variaría su área? ¿En qué porcentaje variaría su área? Veamos, ahí tú observas en pantalla un rectángulo. Vamos a indicar que el largo del rectángulo es A y que el ancho es B. Entonces te indican que el largo va a aumentar en un 20%. Ahí está. Sería 120% de A. Y el ancho disminuye en un 20%. Entonces vendría a ser 80% de B. Entonces vamos a calcular acá el área. El área inicial sería A por B. El área final sería 120% de A por 80% de B. Entonces un porcentaje se cancela con dos ceros y queda 12 por 18. ¿Ya? Queda 12 por 18. Y eso es igual 120 sobre 100 por 80 de A por B, 96% de A por B. Entonces, del 100% ha bajado a 96% de AB. Por lo tanto, la variación porcentual varía porcentualmente en la diferencia. 100% de AB, 90% de AB. Por lo tanto, su área disminuiría en 4%. ¿Ok? Entonces su área disminuye en 4%. Bien, jóvenes, tómenle captura de pantalla a este ejemplo. Tómale captura de pantalla. Bien. Vamos avanzando entonces, jóvenes. Vamos avanzando a la siguiente página. Observación. La pureza de una mezcla alcohólica indica qué tanto por ciento representa el volumen de alcohol puro contenido en la mezcla respecto del volumen total. Entonces, la pureza es igual a alcohol puro sobre volumen total por el 100%. Alcohol puro, volumen total, 100%. Ejemplo, ¿cuál es la pureza de una mezcla de 18 litros de alcohol puro con 6 litros de agua? ¿Cuál es la pureza de una mezcla de 18 litros de alcohol puro con 6 litros de agua? Entonces, la pureza, 18 litros con 6 litros de agua, es el volumen total por el 100%. Entonces queda 18 sobre 24, saca sexta de 18,3 y sexta de 24,4.
quedaría 3/4 del 100% y eso efectivamente equivale al 75%. Aplicaciones comerciales. Aplicaciones comerciales. Cuando el precio de venta es mayor que el precio de costo. Cuando el precio de venta es mayor que el precio de costo. Entonces se cumple que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia, ¿no? Precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia. Entonces, la notación, precio de venta igual a precio de costo más ganancia. Y el precio de venta es igual al precio fijado menos descuento. Entonces, precio de venta, precio fijado menos descuento. Esto es cuando el precio de venta es mayor que el precio de costo. ¿Ah? Precio de venta mayor que el precio de costo. Bien, jóvenes. Luego tenemos la ganancia bruta, la ganancia neta es igual a la ganancia bruta menos los gastos. Ganancia neta igual a la ganancia bruta menos los gastos. Bien, jóvenes, tómenle captura de pantalla a esta parte de la teoría que tiene que ver con la pureza de alcohol y las aplicaciones comerciales, ¿no? Recuerda que el precio fijado es un tipo de venta, ¿no? El precio fijado es un tipo de venta. Es la venta final que da la tienda bajo un descuento interno manejado por la tienda, ¿no? Es un descuento que no lo conoce el cliente. Es un descuento interno de la tienda, ¿ya? Entonces el precio de venta es el precio fijado menos descuento. Y la ganancia neta es igual a la ganancia bruta menos los gastos. ¿Ok? Bien. Tómale captura de pantalla entonces. Tómale captura de pantalla. Bien. Ya está. Avanzamos entonces, observación. Generalmente la ganancia y la pérdida son con respecto al precio de costo, a menos que se indique que sea con respecto a otros precios. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Cada vez que te digan se ganó el 20%, entonces tú tienes que asumir que ese 20% es con respecto al costo. O se perdió el 30%, entonces esa pérdida del 30% también es con respecto al precio de costo. Generalmente el descuento es con respecto al precio fijado, precio de lista. ¿Ya? El descuento es con respecto al precio fijado, precio de lista. A menos que se indique que sea con respecto a otros precios, ¿ok? A menos que se indique que sea con respecto a otros precios. Cuando el precio de venta está por debajo del precio de costo, precio de venta por debajo del costo, entonces precio de venta es igual a precio de costo menos la pérdida. Precio de venta igual a precio de costo menos la pérdida. Ahí está. Cuando el precio de venta y el precio de costo son iguales, precio de venta y precio de costo son iguales. Entonces eso quiere decir que no hay ganancia ni tampoco pérdida, ¿no? No existe ganancia ni pérdida. Ejemplo, veamos un ejemplo. Rosita compra un artículo a 400 soles. Rosita compra un artículo a 400 soles.
si al venderlo hará un descuento del 20% y aún así ganara el 30%, pregunta, ¿en cuánto deberá fijar el precio de dicho artículo? Entonces, para eso vamos a usar la fórmula precio de venta, precio fijado menos descuento, ¿no? Precio de venta, precio fijado menos descuento. Y esto es igual al precio de costo más ganancia. ¿Ok? Igual al precio de costo más ganancia. El precio de venta igual al precio fijado menos el descuento. Pero el descuento te dice que es el 20%. Entonces 20% del precio fijado. Y te dice que la ganancia es el 30%. Se indica, es igual al 30%. Entonces precio de costo más. Y la ganancia es el 30% del costo. Entonces tienes acá 100 menos 20, 80% del fijado. Y precio de costo más 30% del costo sería 130% del costo. Entonces, 8 veces precio fijado es 13 veces precio de costo, pero el precio de costo es 400. Entonces acá sería 650 soles el precio fijado, ¿no? 650 soles. Y tenía seguido el resultado para este ejemplo. Bien. Entonces acá en esta parte, lo que estás observando es la ganancia y la pérdida con respecto al precio de costo y sus relaciones. ¿Ya? Y este ejemplo particular donde tú relacionas el precio de venta usando la fórmula del precio fijado menos descuento y el costo más ganancia. ¿Ok? Bien. Tómale captura de pantalla. Tómale captura de pantalla. Bien. Vamos avanzando entonces. Y vamos ya a desarrollar nuestros ejercicios de clase. Bien, ahí ustedes en pantalla están observando el ejercicio número 1. ¿Ya? Ahí ustedes en pantalla están observando el ejercicio número 1, que nos dice, para elegir al delegado de aula, se seleccionan 2 candidatos y se realiza una votación. Uno de los candidatos obtuvo el 60% de los votos y sacó 15 votos más que el otro candidato. Si todos votaron por uno de los 2 candidatos, ¿cuántos alumnos hay en dicho curso? Bien. Entonces son 2 candidatos, uno recibe el 60% de los votos y sacó 15 votos más que el otro candidato. Si uno obtuvo el 60, el otro el 40%, ¿no? Todos votaron uno por uno de los 2 candidatos. ¿Y cuántos alumnos hay en dicho curso? Bien, solución. El candidato A, 60% del total. ¿Ok? Candidato B sería el 40% del total. Pero la cantidad de votos, la diferencia es 15. Entonces, sería 20% de T, la diferencia sería 15. 20% es un quinto, entonces el total sería 15 por 5, T quintos, ¿no? Porque 20% es T quintos. Y 5 por 15, y eso te da 75, ¿no? Por lo tanto, el total de alumnos en clase o en el aula van a ser 75 alumnos. ¿Ya? Por lo tanto, T igual a 75 alumnos, ¿no? 15 por 5. Bien.
Entonces la clave vendría a ser para este ejercicio 1 la letra D. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto al ejercicio 1? No, profesor, por mi parte está claro. Muy bien, ok. Bien, jóvenes, entonces, este ejercicio número 1 es un ejercicio de aplicación de la parte porcentajes. Simplemente teníamos que restar obedeciendo al dato que nos da el problema, ¿no? Donde uno saca 15 votos más que el otro, entonces es la diferencia de los que votaron por el candidato A y B. Y luego ese 20%, que vendría a ser 20 sobre 100, 2 sobre 10, un quinto, la quinta parte. Y finalmente 5 multiplicando el 15 y teníamos el resultado final. Bien, jóvenes. Termine de copiar el ejercicio 1, su solución. Bien, vamos a pasar entonces, al siguiente ejercicio, ejercicio 2. Bien, se vendieron 2 pares de zapatillas en 2,40 soles. En uno se ganó el 20% y el otro se perdió 20% en total. 20%. En total, ¿se ganó o se perdió? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Ok? Pero se gana el 20% y en el otro se pierde el 20%. ¿Ya? Por estos 2 pares de zapatillas. Bien. A ver, un par de segundos para que ustedes puedan también desarrollar este ejercicio. Un par de segundos. A ver, intenten resolver el ejercicio. A ver, un par de minutos para la solución, para dar la solución al problema.
Bien, jóvenes, ¿cuál sería entonces la solución para este problema? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál vendría a ser la clave, jóvenes? Bien, entonces vamos a observar la solución. ¿Ya? Vamos a observar la solución. Primer caso, ¿no? Entonces son dos pares de zapatos en 400, en 240. Entonces, precio de venta es igual a precio de costo más ganancia, ¿no? Precio de venta es igual a precio de costo más ganancia. Entonces, la ganancia te dice que se gana el 20%, ¿no? Se gana el 20%. Entonces, 240, que es la venta, 240, que es la venta, es igual a 120%, ¿no? Recuerda que el 1 que aparece por acá, se le aumenta, el 1 es igual al 100%, ¿no? Entonces vas a sumar 100% más 20%, esto te da 120%. Entonces esto vendría a ser 240, es igual a 120 sobre 100 del precio de costo. Entonces acá sería 120ava, se cancela con 120ava de 240, te va a quedar un 2. Y el 100 multiplica el 2 y entonces consigues que el precio de costo es 200 soles. Eso es lo que ocurre en este primer caso. Y la ganancia, si el costo es 200, entonces el 20% de 200, vendría a ser 40, ¿no? Esa vendría a ser la ganancia. ¿Ok? Entonces se gana el 40%. Perdón, se gana 40 soles. Ahora veamos el segundo caso. En el segundo caso, te dice que se pierde el 20%. Entonces el precio de venta es el precio de costo menos la pérdida. Y esta pérdida es del 20%. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es restar 100% menos 20%. Entonces el precio de venta sería 240, dato de problema, igual al 80% del costo. Entonces acá 240 lo divides entre 80, 240 lo divides entre 80, te queda 3 y por el 100, 300. ¿No? Entonces el precio de costo vendría a ser 300. Y ahora llamo la pérdida, ¿no? La pérdida sería el 20% de 300. ¿Y cuánto es el 20% de 300? ¿Cuánto sería, jóvenes? 20% de 300. 60. 60, correcto. Entonces, ahí la pérdida sería 60. Entonces, en el primer caso, estamos ganando el 40 soles y en el segundo caso estamos perdiendo 60. Al final, se perdió. ¿Ok? Al final se pierde. En total se pierde entonces 20 soles, ¿no? La diferencia. Ya, se pierde 20 soles, está en la clave letra B. Bien, jóvenes, ahí tienen la solución del problema número 2. Solución del problema número 2. ¿Ya? Entonces se vendieron dos pares de zapatillas en 240 soles. En uno se ganó el 20% y el otro se pierde el 20%. Entonces se gana o se pierde.
A ver, jóvenes, ¿y qué pasaría si en vez de 240 fuese 480? Entonces, ¿cuánto se gana o se pierde? A ver, resuelvan el caso. En vez de 240, cámbienlo por 480. A ver, todos intenten resolverlo. ¿Qué pasa si es 480? 480. A ver, inténtenlo. En vez de 240, ahora que sea 480. Igual, se gana el 20%, se pierde el 20%. Entonces, ¿cuánto se gana o se pierde? ¿Quién llegó a la respuesta? ¿Y cuánto es? A ver, veamos. Estoy esperando a ver si alguien escribe en el chat la respuesta del caso cuando cambiamos el dato 240 por 480. Bien, ¿salió? ¿Le salió, jóvenes? El caso de en vez de 240, 480, ¿cuál es la respuesta? 200. 200. A ver, vamos a analizarlo, miren. A ver, ¿qué pasaría si en vez de 240 acá fuese 480? A ver, vamos a hacerlo despacio, miren. Este 480, el 120 pasa a dividir a 480. Eso nos da 4. Y el porcentaje que es sobre 100, el 100 multiplica al 4, entonces el costo sería 400. ¿Hasta ahí estamos claros? Costo 400. ¿Está claro? En vez de 240, 480, divide 120 es 4, Sí, claro. el costo 400. Ok, ahora toman el 20% de 400. Entonces el porcentaje se cancela con los dos ceros, queda 20 por 4. La ganancia es 80. ¿Ok? La ganancia es 80. Ahora, acá va a ser 480. 480 lo divides entre 80, eso te sale 6. Y el porcentaje sobre 100 por 6, el costo sería 600. Y el 20% de 600 es 20 por 6, entonces la pérdida sería 120. La ganancia 80 y la pérdida 120. En total se pierde la diferencia, ¿no? 120 menos 80 se pierde 80 soles. Perdón, 40 soles, ¿no? 120 menos 80 se pierde 40 soles. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estas modificaciones uno las puede hacer, pues, ¿no? En pleno ejercicio, haciendo los cambios, tratando de ver de nuevo la manera de cómo se resuelve el problema. ¿Ya? Bien, jóvenes, tómale captura de pantalla a este problema número 2. Tómale captura de pantalla. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio número 3.
Ahí está apareciendo en pantalla el ejercicio número 3. Este ejercicio nos dice, en las últimas elecciones para alcalde en el interior del país, el 30% de los sufragantes fueron mujeres y el 20% de ellas votaron por la lista Unión, o sea, el 20% del 30%, que además obtuvo el 50% del voto de los varones. La pregunta es, ¿qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista Unión? ¿Qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista Unión? Bien. Vamos entonces al desarrollo del problema 3. A ver. CAT el total de sufragantes. CAT el total de sufragantes. La V representa la cantidad de varones y M representa la cantidad total de mujeres. Entonces, además de los datos, M, total de mujeres, es el 30%. Y de los varones, el resto que es el 70%. Ahora, de las mujeres, el 30% de T, votaron por el partido o por la lista Unión, número total de votantes por la lista Unión, acá le cambiaron el nombre, lista Integridad, no, es lista Unión, ya, ahorita lo vamos a arreglar esa parte. En las mujeres nos dice el 20% del total de mujeres y de los varones el 50% de los votos de los varones, 50% de V, de los varones. Entonces, como M es 30% de T y V es 70% de T, entonces lo que hacemos es reemplazar. Reemplazamos, ¿no? M 30% de T y W o V es 70% de T. Entonces lo que hacemos es acá hacer las cuentas numéricas. 20% por el 30% hay un porcentaje que se va a cancelar con 2 ceros y queda 2 por 3, 6% de T. Acá también sería 5 por 7, 35% de T. Y la suma vendría a ser 41% de T. Entonces ahí la clave vendría a ser la letra C. La letra C. ¿Ok? Bien, voy a cambiar esto de integridad por unión, ¿no? Es unión. ¿Ya? Es unión. A ver un momento. Es unión. Vamos a ponerle lista unión. Unión. ¿Está? Ya, entonces de nuevo, CAT el total de sufragantes, V la cantidad de varones, M la cantidad de mujeres, y te dice que de todo del total de sufragantes, el 30% fueron mujeres, 30% del total son mujeres, y el resto entonces sería 70% del total son varones. Luego te dice que de los sufragantes, el 20% de ellas fueron por la lista Unión. Votaron por la lista Unión el 20% de las mujeres. Y además obtuvo el 50% del voto de los varones, 50% de B. 20% de M, 50% de V. Entonces lo que hacemos es reemplazar M, 30% de T, y V, 70% de T.
Entonces acá multiplicas, tendrías 6% de T y acá 35% de T. ¿No? Es decir, porcentaje se va a cancelar con 2 ceros y queda 2 por 3, 6%. ¿No? Igual acá, porcentaje se cancela con 2 ceros, queda 5 por 7, 35% de T. La suma te va a dar, en este caso, 41% de T. ¿Ok? 41% de T. La clave entonces vendría a ser la letra C. La letra C. ¿Ya? Ahí tiene la solución entonces del problema 3. Tómale captura de pantalla al problema número 3. ¿Ya? Tómale captura de pantalla. Bien, jóvenes, con respecto al problema 3, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro? Problema número 3. Sí, profesor. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, vamos avanzando. Vamos ahí avanzando. Problema número 4. Problema 4, ¿no? Ese problema clásico siempre de áreas, ¿no? De que aumenta, inclusive lo hemos visto en un ejemplo. ¿Ok? En este caso se trata de variación. Entonces dice, si a un rectángulo se le aumenta su largo en un 20% y se le disminuyera su ancho en un 20%, ¿en qué porcentaje variaría su área? ¿En qué porcentaje variaría su área? Bien, jóvenes, entonces acá en este problema, a ver, un par de minutos para que lo puedan desarrollar. Inténtelo. Ya, intenten desarrollar. Ya, un par de minutos. A ver, inténtenlo. El problema número 4.
Bien, entonces, ¿cuál sería la clave para el ejercicio número 4? ¿Cuál sería la clave? Aumenta su largo en 20% y disminuye su ancho en 20%. A ver, vamos a revisar entonces el ejercicio 4, jóvenes. Vamos a revisar el ejercicio 4. Ahí tenemos en pantalla el largo y el ancho, que es B. Entonces, si aumenta su largo en un 20%, si aumenta su largo en un 20%, entonces sería 120%, ¿no? Es decir, 100 más 20%, 120. Y si disminuyera su ancho en 20%, sería 80%. Entonces, el área inicial es A por B. El área final sería 120% de A por 80% de B. El área final sería 120 por 80%. Hay un porcentaje que cancela con dos ceros, 12 por 8, 96%. Entonces, del 100% al 96% disminuye en 4%. ¿Ya? Por lo tanto, su área disminuiría en 4%. Entonces, la clave vendría a ser la letra C. ¿Ok? La clave vendría a ser la letra C. Bien, ese es el problema 4. ¿Ya? Tómale captura de pantalla, jóvenes. Tómale captura de pantalla, problema 4. Ya, tómale captura de pantalla. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto al 4? ¿Todo está claro? Problema 4, ¿todo está claro? A ver qué opinan, chicos. ¿Todo está claro el problema número 4? Sí, profesor. Ok, muy bien. A ver, miren. Este problema 4 me parece, se parece al ejemplo que hemos puesto, ¿no? Al inicio, ¿no? No me había percatado de ese detalle, si no, no hubiera puesto el ejemplo, hubiera puesto otro. Pero bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a copiar este mismo ejercicio 4, pero vamos a hacer algún cambio. A ver. Vamos a alterar ahora el 4. Vamos a alterar este 4. Vamos a indicar que acá aumenta su largo en un 40%, y si disminuyera su ancho en un 30%, ¿ok?
Entonces voy a cambiar las claves. Ya. A ver, acá le pongo 3. Acá le pongo 2. Acá le pongo 5. Acá le pongo 6. A ver, intenta resolver este problema. ¿Ya? Intenta, este es un problema sin número, ¿no? Este no es realmente el 4. ¿Ya? Vamos a sacarle ahí el 4. ¿Ya? Es otro número, llamémosle 11, pues, porque son 10 problemas. Son 10 problemas que vamos a desarrollar. Llamémosle 11. A ver. Uh-huh. Ya. Bien, chicos, ¿cuánto les sale este ejercicio? Llamémosle 11. Si estamos indicando que su largo aumenta en un 40% y su ancho disminuye en un 30%. ¿Cuál sería la clave? Voy a copiar acá la solución. Solución. Voy a colocar acá el mismo rectángulo. El largo. El ancho. Ok, ahí está. Las mismas líneas. Y acá empieza a cambiar, ¿no? A variar. Voy a colocar el mismo rectángulo, el otro. Ahí está. Ok. Y entonces acá lo que voy a colocar, acá aparece 120% de A. Para nosotros dice aumenta en un 40%, vendría a ser 140% de A. ¿Ya? Entonces, el ancho igual, el ancho es B, y acá vendría a ser 80% de B. ¿Ok? 80% de B. Ahí está. A ver, alguien tiene su audio. Vamos a ver. Ya está. Entonces, obviamente para nosotros ya no va a ser 80 porque dice disminuye su ancho en 30. Ya no es 80, sino acá es 70. ¿Ok? Entonces lo que vamos a
a ver es que el área, lo mismo, ¿no? El área inicial es A por B, pero acá el área final cambió para nosotros. El área final ahora es 140 y acá 70. ¿Ok? 140 y 70. Y entonces porcentajes se cancelan con los dos ceros. Entonces va a quedar el área final. El área final va a ser igual. Y acá es 120% sobre 100. En nuestro caso va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser 120, sino 140. Acá cambió. 140 y 80% de B. Por 80%, en nuestro caso es 70. Entonces, este es de AB. De AB. Entonces, el área final va a ser igual. Entonces, acá vendría a ser, obviamente no es 96, porque en nuestro caso sería 14 por 7, y eso nos da 98% de AB. ¿Se dan cuenta? Los mismos pasos, la misma secuencia. Y el área inicial entonces sería 100% de AB. ¿No? Acá sería 100% de B. 100%. Vamos a colocarlo. Ahí está, 100% de AB. Ahí está. Entonces, la misma idea, del 100% al 98%, por lo tanto, su área disminuiría 100%, 98%, y acá modificamos la respuesta, 2%, y la clave para nosotros, con estas modificaciones, 2% la letra B. Listo. Entonces te das cuenta que es la misma, solamente hemos alterado los datos, hemos trabajado de manera similar como el problema que habíamos visto antes. ¿Ok? Ese vendría a ser ese problema, llamémosle 11, ¿no? Que es otro problema con otros datos. Ahí está. ¿Ya? Tómale captura de pantalla para que tengas un problema más. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo se entendió en este problema? Llamémosle 11. ¿Todo entendido? ¿Ok? Por mi parte, sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces avanzamos. Vamos avanzando. Este es el problema número 5. ¿Ok? Dice, Bruno invirtió el 24%, 36% y 40% de su capital en 3 negocios, obteniendo en los dos primeros ganancias del 25% y 50% respectivamente, y en el tercero una pérdida del 10%. ¿Qué porcentaje ganó o perdió en total? ¿Ya? Es parecido a uno que hemos visto, pero ahora son 3, ¿no? Ahora son 3. ¿Ok? Entonces, sea el capital X, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, invierte la inversión 1, vamos a ponerla así, y su 1, la inversión 1, 24% del capital. Esa es la inversión 1. La inversión 2 vendría a ser 36% del capital.
Y la inversión 3 vendría a ser el 40% del capital. Luego se obtienen estas dos ganancias en las dos primeras partes. Entonces, gana el 25%. Si ganas el 25%, sería entonces 125%, ¿no? Si gana el 50% en la segunda inversión, entonces tendría 150%. Y en el último, si pierdes el 10%, entonces, ¿cuánto sería tu nuevo capital? 125% de 24% de X. ¿Ok? Segundo caso sería 150% de 36% de X. Y tercer caso, 90% de 40% de X, ¿no? Ahí hay una pérdida. Entonces, 125% del 24% de X sería 30% de X. ¿Ok? Las 5/4 partes, ¿no? 24 entre 4, 6 por 5, 30. Acá sería 150% de 36, 15 sobre 10, 3 medios, la mitad de 36, 18, 18 por 3, 54% de X, ¿no? 54% de X. Y 90%, 40% sería 36% de X. Esas son las inversiones. Solo que en la última pierde 36. Entonces, ganas 30, ganas 54. Entonces tendrías 84, lo restas de 36. Lo restas de 36. Perdón, lo sumas de 36 porque lo que estoy hallando es el nuevo capital, no estoy comparando la ganancia con la pérdida. O sea, el capital total, lo que voy a obtener. Entonces, tendrías ahí 120% de X, ¿no? La suma de los tres. Entonces, al final, te pide qué porcentaje ganó o perdió en total. 120%, que supera el 100%. Entonces, va a ganar el 20%, jóvenes. 20%. Por lo tanto, la clave vendría a ser la letra avión. ¿Ya? La letra avión. Bien, jóvenes, ahí tienes entonces el problema número 5. Puede tomarle captura de pantalla. ¿Ya? Tómale captura de pantalla al problema número 5. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Ok. Podríamos acá de repente ponernos a jugar con otros datos numéricos y a ver qué resulta. ¿No? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a alterar nuestro ejercicio. Voy a copiarlo de nuevo el 5. Pero ya este es otro 5. Sí, el mismo 5, otro 5. Y bueno, llamémosle 12, pues. Llamémosle 12. Ya está. Y vamos a modificar, ¿no? Vamos a modificar. Ya no va a ser 24, llamémosle acá 48. Y en vez de 36, 72. Y en vez de 40, 20, pues. 20%. ¿No? Entonces acá sería 48% de X. 48. Acá sería 72% de X. Y el último, 20%. ¿Ah?
Se gana el 25, vamos a suponer que sigue siendo el 25 que se gana, entonces sería 125 de 48. De 48. 150% de 72. Y acá 90% de 20%. Ya está. Entonces, como esta es las 5 cuartas partes, 5 cuartos, 5 cuartos, entonces 48 entre 4, 12, 12 por 5, 60, ¿no? Acá sería 60, haciendo las cuentas. Acá sería 3 medios, 36, 36 por 3 sería, ¿no? 108%. Entonces acá sería 108%. Y acá sería el 90% de 20, sería 18%. Entonces tendrías 108 más 60 y más 18. 186%. Esa vendría siendo de la suma, 186. Entonces sería acá, se ganó 86. Ya, se ganó 86. Bueno, le cambio acá la clave, pues. Acá le pongo 86, ¿no? Bueno, para cambiar los datos, 76, acá sería 4, acá sería otro valor, ¿ya? 24, por ejemplo, ¿ya? Bien, jóvenes. Ahí tienes entonces la solución. Tómale captura de pantalla a ese nuevo ejercicio. Tómale captura de pantalla. ¿Ya? Tómale captura de pantalla. A ver, unos segundos para que tome la captura de pantalla.
Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el ejercicio número 6. A ver, ejercicio número 6. Bien. En el 6 se compró un artículo en 160 soles. ¿Qué precio debe fijarse para su venta al público? De manera que al hacerse un descuento del 20% todavía se esté ganando el 25%. Solución. A ver. Precio de venta, precio de costo más ganancia, ¿no? Esa es la formulita. Pero te dice que la ganancia, el 25% del costo. 25% del costo. Entonces el precio de venta va a ser igual a 125% del costo, ¿no? O sea, 100 más 25, 125% del costo. Luego tenemos también la otra fórmula. A ver, el costo sí es dato, 160. Entonces 125% es 5 cuartos. La cuarta parte de 160 sería 40. Y 40 por 5 sería 200 soles. Hasta ahí estamos bien. Entonces, usamos la otra fórmula porque ahora te habla del precio fijado. Fórmula es precio de venta, precio fijado menos descuento. El descuento te dice que es el 20%. Hay que recordar la teoría que hemos visto. Cuando te hablan de descuento de porcentaje, tú tienes que asumir que ese 20% es con respecto al precio fijado. Entonces vas a tener 20% del fijado. ¿Ok? Restas 100% menos 20%. Entonces eso vendría a ser el 80% del precio fijado. Pero la venta es 200, ¿no? Eso es lo que hemos resuelto en la ecuación anterior. Entonces, la venta es igual a 200. Por lo tanto, el precio fijado sería, acá 80 sobre 100 sería 4, 8 sobre 10, 4 quintos, cuarta de 200 sería 50 por 5. Entonces el precio fijado, 250 soles. La clave lo observas en la letra B. Bien, ahí tienes la solución del problema número 6, donde estamos utilizando la fórmula del precio de venta, costo más ganancia, y precio de venta, precio fijado menos descuento. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, profesor, quedó claro. Ok. Muy bien. Bien, jóvenes, tómenle captura de pantalla entonces y vamos a avanzar con el ejercicio número 7. ¿Listo? Entonces avancemos. Ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dice, para fijar el precio de una torta de chocolate, Juan aumentó su costo en 50 soles. Entonces ahí tenemos una ecuación. ¿Ok? Ahí vamos a tener precio de venta, precio fijado, más esos 50 soles. ¿Ya? O sea, el costo, perdón. El costo más ese incremento. ¿Ya? Entonces tenemos el precio fijado es el precio de costo más ese incremento que es 50 soles. Pero al momento de vender otorga una rebaja del 30%. Entonces, al momento de vender, precio de venta fijado menos descuento, el descuento es del 30%. Y así obtiene una ganancia del 20%. Entonces, el descuento es 30% del precio fijado. Ahí está, 30% del precio fijado. Y la ganancia gana el 20% del costo. Entonces, acá resta 100% menos 30%. Vendría a ser 70% del precio fijado. Y acá vendría a ser 100 más 20, 120% del costo. Pero a ti te están dando de dato, ¿ok? Esta primera ecuación. Entonces, acá lo que voy a hacer es reemplazar el precio fijado, ¿no? El precio fijado es costo más 50, entonces acá lo reemplazo.
Acá tengo la relación 7 veces precio fijado, 12 veces costo, pero el precio fijado es costo más 50. Ahí está, costo más 50. Costo más 50. Y acá lo que haces es distribuir 7 veces el costo, 7 por 50, 350. Y este 7 pasa a restar a 12, sería 5. Y como tienes 350, en el otro lado tienes 5, pasa el 5 a dividir a 350, el costo vale 70. ¿Ok? Costo vale 70. Pero a ti te pide la venta, ¿no? La venta, ¿qué cosa es? Es el costo más la ganancia. O sea que la venta es 120% del costo. La venta es 120% del costo, o sea, 120% de 70, en otras palabras. Ahí está. 120% de 70. Y 12 por 7, 84 soles. Y eso lo observas en la clave letra B. Letra B. ¿Ok? Entonces este ejercicio, lo que estamos utilizando es esta primera ecuación. El precio fijado es el precio de costo más el incremento de 50 soles. ¿Ok? Y para la venta, estamos usando la fórmula precio de venta, precio fijado menos descuento. ¿Ok? Pero el precio de venta también es precio de costo más ganancia. ¿Ya? Entonces el descuento, 30% del precio fijado, 100 menos 30, 70% del precio fijado. La ganancia, 20% del costo. Entonces sumas 100 más 20, 120% del costo. Ahí estamos cancelando, te queda 7 veces el precio fijado, 12 veces el costo. Pero el precio fijado es el costo más 50. Entonces, a la hora de distribuir, tiene 7 veces el costo, 7 por 50, 350. Este 7 pasa a restar al 12, tiene 5 veces el costo igual a 350. El 5 divide a 350, por eso el costo 70. Y finalmente, el precio de venta es igual a 120% del costo. Pero como el costo es 70, entonces acá el porcentaje se cancela con 2 ceros y simplemente se multiplica el 12 por el 7, 84 soles. Bien, jóvenes, ahí tendrías la solución del ejercicio número 7. Bien, tómenle captura de pantalla al ejercicio número 7. Tómale captura de pantalla. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al 7? ¿Todo está claro? Bien, ¿todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Ok, muy bien. Bien, chicos, vamos entonces por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8. A ver. Bien, ahí ustedes en pantalla tienen el ejercicio número 8. Ejercicio número 8. Nos dice, para incrementar el volumen de una piscina circular en un 150%, se aumenta en un 60% su profundidad, pero no es suficiente. La pregunta es, ¿en cuánto se debe aumentar el radio de la piscina para lograr el objetivo? ¿Ya? ¿En cuánto se debe aumentar el radio de la piscina para lograr el objetivo? Entonces, solución. A ver. Volumen 1. El volumen sería altura
por el área del círculo, ¿no? Que es pi por r cuadrado. Entonces, el volumen final te dice que aumenta su profundidad en 60%, ¿no? Es por eso que acá, como te das cuenta, es 160% de H. 160% de H. Ahora, el volumen de la piscina circular dice para incrementar el volumen en un 150%. Entonces hay una diferencia, ¿no? Si el volumen aumenta en 150%, entonces el volumen final vendría a ser 250% del volumen inicial. ¿Ok? Si el volumen final te dice aumenta en 150%, sería 250% del volumen inicial. Entonces lo que nos pide es en cuánto se debe aumentar el radio, ¿no? Por eso que acá el radio está acompañado con el X para ver ese aumento, en cuánto aumenta. ¿Ya? Y el volumen inicial es justamente altura pi r cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer las cuentas numéricas en esta ecuación. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? 160, el porcentaje con 0 se cancela. Acá queda 16, ¿ok? Y acá queda 25, 16, 25. ¿Ok? Acá queda x cuadrado. El resto se cancela, ¿no? El h, el pi, el r cuadrado se va a cancelar. ¿Ya? Entonces acá queda 16 y acá queda 25. 16, 25. 16, 25, ¿no? O sea, 160% sobre 100, ¿no? 16 sobre 10. 16 sobre 10. Entonces, acá lo que hace es 25 sobre 16, ¿no? Pasas al otro lado prácticamente, ¿no? 25 sobre 16. Entonces acá raíz cuadrada sería 5 cuartos. Y 5 cuartos equivale a 125%. ¿Ok? 125%. Por lo tanto, el radio tendría que aumentar en 25%. ¿No? Debe aumentarse el radio en 25%. Y la clave vendría a ser la letra A. ¿Ok? La letra A. Repito, esta altura dice que aumenta en 60%, por eso 160%, ¿ok? Y el volumen aumenta en 150, por eso es 250% del volumen inicial. ¿Ok? Y lo que te está pidiendo es en cuánto se debe aumentar el radio de la piscina para lograr el objetivo. ¿Ya? Entonces tienes x cuadrado, ¿ya? Y acá tendrías 25 sobre 16, saca raíz cuadrada de 25, 5, 16 es 4, por eso 5 cuartos, y ese x es igual a 125%, ¿no? Entonces debe aumentarse en 25%, ¿ya? Debe aumentarse en 25% y la clave es la letra avión, ¿ya? Bien, jóvenes, tómale captura de pantalla al ejercicio número 8. Tómale captura de pantalla. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al 8? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Ok, muy bien. Bien, jóvenes, vamos avanzando entonces. Vamos avanzando. Problema número 9. Ahí está apareciendo en pantalla. Problema 9. Te dice, Magali observa que el precio de un abrigo cuesta 4 veces más de lo que cuesta una blusa. 4 veces más, recuerda que es 5 veces. ¿Ok? Entonces, ahí está, mira. El abrigo, 5M, la blusa M. Entonces, el total sería la suma 6M.
Debido a la inflación, el precio del abrigo sufre un aumento del 22%. ¿Ya? Debido a la inflación, el precio del abrigo sufre un aumento del 22%. Entonces sería 122% del abrigo, que es 5M. La blusa, un aumento del 10%, es decir, 110% de M. Entonces eso vendría a ser 122, 110 de M, ¿no? Y antes que siga subiendo, Magali adquiere ambas prendas. Bien, entonces, esto que es igual, 122 por 5 a 110 te da 720% de M, y eso vendría a ser un X% del total, ¿no? Porque te está preguntando justamente en qué porcentaje aumentó el valor de la compra total. ¿En qué porcentaje aumentó el valor de la compra total? Entonces el 6 pasa a dividir a 720. Eso vendría a ser entonces 120, ¿no? Porque eso sale 12, el porcentaje se cancela, es 720 entre 6, 120, 720 entre 6, 120. Y entonces aumenta entonces en un 20%, ¿no? Aumenta en un 20%. ¿Ya? Pues claro, X% igual a 120%, aumenta en un 20%, y la clave vendría a ser la letra E. Y la clave vendría a ser la letra E. Y la clave vendría a ser la letra E. ¿Ya? Voy a agrandar un poco ahí la solución de la 9. A ver, un momento. Vamos a agrandar la solución de la 9. Ahí está, pero para que se vea un poco más. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Bien, ahí podemos, si desean, hacemos más cálculos acá en esta parte. ¿Ya? 720. Acá queda 12M igual a 6X. ¿No? 12M. ¿Ya? 12M. Acá queda 12M. 720 es igual a 6X. 6X. Eso es lo que va a quedar. Entonces, de ahí ya, al pasar a dividir, ahí sale 120, ¿no? Ahí está, así, ¿no? 120, ¿ya? Bien, ese es para que le tomen captura de pantalla. Ahí está. Toma la captura de pantalla al ejercicio número 9. Ok, tómale captura de pantalla al ejercicio 9. Muy bien, entonces avanzamos. Avanzamos. Problema número 10. En el problema 10 nos dice Jorge guarda una esfera de acero en una caja cúbica. Bien, entonces es una caja cúbica donde cabe exactamente otra esfera del mismo material, cuya área es 21% más que el anterior.
Veamos, acá tienes la caja cúbica, ahí está la esfera, ¿está bien? Y acá tienes otra esfera con otra caja cúbica, ¿no? Guarda la esfera de acero en una caja cúbica donde cabe exactamente. Y otra esfera del mismo material cuya área es 21% más que la anterior, ¿no? Lo guarda en otra caja cúbica donde también cabe exactamente. La pregunta es: ¿qué porcentaje más de volumen tiene la segunda caja con respecto a la primera? Radio R1, 2 veces R1. Radio R2, 2 veces R2. El área de la esfera vendría a ser 4pi por R1 al cuadrado. Y el área y el volumen sería la arista al cubo, 2R1 al cubo. Es decir, 8 veces R1 al cubo. Para el segundo caso, la esfera 2, el área 2 sería, en este caso, te dice que el área aumente en 21%, o sea, sería 121% del área inicial. El área 2, según los datos, sería 4pi por R2 al cuadrado, y el área 1, 4pi por R1 cuadrado. Entonces acá hay una relación entre R1 y R2. R2 es igual a 121 sobre 100, 11 sobre 10 de R1, ¿no? Sacando la raíz cuadrada. Y su volumen, el volumen 2, sería 2R2 cubo, que es igual a 8R2 al cubo. Pero como R2 es 11 décimos de R1 al cubo, entonces saldría 11 al cubo, 1331, 10 al cubo 1000. Hay que dividirlo con el 8. Entonces sale 133,1 del volumen inicial, ¿no? R1 al cubo, 8R1 al cubo, ¿no? Ese es el volumen B1, el volumen inicial. Entonces acá ya se ve más claro en qué porcentaje aumenta, ¿no? Del 100% a 133,1%, entonces hay un aumento de 33,1%. 33,1 aparece en la clave letra C. Bien, jóvenes, ahí tiene la solución del problema número 10. ¿Ya? Solución del problema 10. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, profesor, todo claro. Ok. Vamos a continuar entonces. Problema número 11. Bien, ahí tienes el problema número 11. Problema número 11. ¿Ya? Pedro invierte todo su dinero por igual en dos negocios. En el primer negocio gana el 30% y luego de lo reunido pierde el 20%. En el segundo negocio pierde el 30% y luego de lo que le quedó gana el 20%. Pregunta: ¿qué porcentaje ganó o perdió en total con respecto al dinero que Pedro tenía inicialmente? A ver, un par de minutos para que puedas dar solución al ejercicio.
Bien, jóvenes. Vamos entonces a continuar con el ejercicio número 11. A ver, sea la cantidad de dinero que Pedro tenía inicialmente, C. ¿Ok? Sea la cantidad de dinero que Pedro tenía inicialmente, C. Dice, invierte en dos negocios por igual, o sea que invierte C medios y en el otro también C medios. ¿Ok? En el primer negocio, invierte C medios en el segundo negocio. En el primero gana el 30% y luego de lo reunido pierde el 20%. Entonces, si gana el 30%, en el segundo negocio 130% sería, ¿no? Claro, si ganas 30%, entonces recibe 130% de lo que invierte, que es C medios. Y pierde el 20%, es decir, el 80% de dicha cantidad. Entonces, te dice, luego de lo reunido pierde el 20%, ¿no? En el segundo negocio pierde el 30%, es decir, recibe el 70% de C medios, y luego de lo que le queda o le quedó, gana el 20%, entonces gana el 20%, es decir, 120%. Eso es lo que recibe en el segundo negocio. ¿Qué porcentaje ganó o perdió en total con respecto al dinero que Pedro tenía inicialmente? Entonces hacemos las cuentas acá. Y acá va a resultar 104, ¿no? 13 por 8. La mitad de 104, 52. Y acá sería 120, 12 por 7, 84%. Entonces de 84 a 104, recibe en total, ¿cuánto en total? La suma sería 188% de C medios. 188% de C medios. 188% de C medios. Bien. Bien, ahí tienes entonces. Bien. 94% sería la mitad de 188. Por lo tanto, han perdido 6%. Pierden 6% de C. 6% de C. 6% de C. La clave vendría a ser la letra C. La clave vendría a ser la letra C. Profesor, Sí, dígame. pierde el 6% de 188%, ¿no? Claro, o sea, tú obtienes 94% de C, que es la mitad de 188. Entonces, inicialmente tú tenías un capital C, ¿no? Porque el C es el que se separa en dos iguales, C medios, pero este C es como 100% de C. Entonces, el 100% está cayendo al 94%. Entonces, lo que se está originando es una pérdida del 6%. Ah, ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí la clave vendría a ser la letra C. Perdió 6%. Bien, jóvenes. Tómenle captura de... Profesor, Sí, dígame. una pregunta, ¿por qué sería 70%? Ya, acá te dice que la pérdida es el 30. Si perdió 30, entonces ¿con cuánto te quedas?
con el 70. Y si tú ganas 20, ¿con cuánto recibes? 120. ¿No? Acuérdense que la fórmula que vimos, y esto lo pueden relacionar, ¿no? Con la venta, precio de costo más ganancia, precio de venta, precio de costo menos la pérdida. ¿No? Ahí se restaba el costo menos la pérdida, es decir, costo menos 30% del costo, y si ganaba era costo más 20% del costo. Por eso es que acá se coloca 120 y acá se coloca 70. Hay un porcentaje que se cancelan dos ceros, el 12%, 84%. ¿Ya? Bien, ¿alguna Sí, otra profesor, pregunta? gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro entonces? Tómale captura de pantalla al ejercicio número 11. Bien, vamos avanzando y vamos a terminar con el ejercicio número 12. Bien, ahí ustedes en pantalla tienen el ejercicio número 12. Dice, Roberto se dedica a la venta de útiles escolares. En la campaña logra vender el 70% de su mercadería, ganando el 30%. Y los productos restantes lo vende con una pérdida del 30%. Si Roberto recaudó en total 9.520 soles, ¿cuántos soles ganó o perdió? ¿Cuántos soles ganó o perdió? A ver, vamos a indicar que el precio de compra de toda la mercadería, es PC. Entonces, vende ganando el 30% del 70% del costo, ¿no? Ganando el 30% del 70% del costo, ¿no? Porque dice en la campaña logra vender el 70% de su mercadería, ganando el 30%. Entonces eso vendría a ser, y los productos restantes, o sea, el 30%. Si el 70% es de la primera venta, el resto sería el 30%. Pero ese 30% dice que es el resto con una pérdida del 30%. Por eso acá dice perdiendo el 30%. ¿Ok? Entonces acá tendrías lo que recauda sería 130% del 70% del costo. Y en el otro caso, ¿cuánto sería? Acá sería 13 por 7, 91% del costo. ¿Ok? Y en este otro lado recauda perdiendo 30, es decir, 70% del 30% del costo. 70% del 30% del costo, o sea, 21% del costo, ¿no? 3 por 7, 21% del costo. Entonces acá es 91, acá es 21. Entonces la recaudación, ¿cuánto sería? Entonces sumamos todo, sería 112% del costo. Pero este 112% del costo está superando el 100%, por lo tanto ha ganado, ¿no? Y esta venta total, la recaudación total es 9.520 soles. ¿Ok? 9.520. Entonces, ese costo vendría a ser 8.500. ¿No? Haciendo las cuentas numéricas, tienes el costo que es 8.500. Entonces, con eso podemos averiguar cuál es la ganancia, ¿no? Porque tú ya tienes la venta total, que es 9.520. Tienes el costo total, que es 8.500. Entonces, tomando la diferencia de la venta menos el costo, obtiene la ganancia, que es 1.020 soles. 1.020 soles. ¿Ok? Entonces, gana 1.020 soles. Y la clave, entonces, vendría a ser la letra avión. La letra avión. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a la solución del problema número 12?
¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ¿no? Ya este se parece un poquito al anterior, ¿no? Tiene casi la misma idea, ¿no? Solo que acá, bueno, son otros valores numéricos, otros cálculos numéricos que hay que realizar, pero casi tiene la misma forma, ¿no? Del problema anterior, casi la misma estructura, ¿ya? Solamente son datos numéricos diferentes, ¿ya? Pero al final es la misma idea de recaudar todo de estas dos ventas, recaudarlo todo, y del costo total y de la venta total, tomar la diferencia para justamente hallar la ganancia, ¿no? Ganancia 1020 soles, y eso es lo que gana en total. Bien, jóvenes, hemos concluido entonces nuestra semana número 7 correspondiente a porcentajes, aplicaciones comerciales, aumento y descuentos sucesivos. Bien, estamos avanzando entonces con las semanas. Estamos en la semana 7. La siguiente semana ya retomaremos con la semana, en este caso 8. Ya vamos a ver qué tema nos toca desarrollar para el ciclo escolar 2023. Y simplemente hay que seguir dándole al asunto, seguir practicando, revisando los problemas desarrollados, ¿ok? También ustedes tienen acceso a buscar la información de otras prácticas a veces que se dan en la PRE San Marcos, ¿ok? Traten de buscar esas otras prácticas que se realicen en otro ciclo para que puedas también ahí complementar, para que puedas también recibir como apoyo de todo lo que se está viendo, ¿no? En este ciclo escolar, y eso te va a servir bastante para tu objetivo final, ¿no? Que es el ingreso directo a la universidad. ¿Ok? Bien, simplemente decirles a todos ustedes gracias por la atención prestada. Ahí está. Y nos vemos hasta la siguiente semana, jóvenes. Hasta luego. Cuídense todos, tengan un buen fin de semana y nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien, chicos. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Buenas noches a todos. Buenas noches. A Polaya Chávez. Hasta luego, profesor. Aramayo Chancayac. Hasta luego. Jaime Urbina, Benavides Escudero, Inga Chagui, Laura Salomé, Leandro Pinto, Philip Yaranga, Ruiz Ponce. Bien, hasta la próxima semana.